Lo tenemos ya en línea al gringo, a Emiliano Salguero, un referente de lo que es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que en el marco de los 25 años de la mesa, 25 años de laburo, han hecho una jornada, entiendo que muy buena, el sábado pasado, con mucha participación. Así que bueno, la idea es que nos cuente un poco ahí cómo resultó y bueno, intercambiemos ahí un poquito de lo que ha dejado este año y qué es lo que se viene, digo, para el año que viene, ya que estamos transitando diciembre, último mes del año. Así que, Emi, contanos ahí, ¿qué balance hacen de lo del sábado pasado? Bueno, hola, ¿cómo andan? Primero que nada, Así ¿cómo es, andan? ¿cómo andamos? La verdad es que salimos motivados, digamos, de este encuentro porque superó las expectativas, estamos en un momento muy difícil, digamos, que está pasando nuestro país, la región, Córdoba, en relación a los derechos humanos y sobre todo en los movimientos sociales, ¿no? Que luego de, bueno, el resultado de las elecciones del año pasado y este gobierno nacional que sigue anunciando el odio, digamos, ¿no? El discurso de la violencia, el discurso del negacionismo, y que lamentablemente la gente por distintas razones, con más o menos razones, digamos, votó a este gobierno. Bueno, mucha gente estaba como desentusiasmada, digamos, ¿no? De la lucha, porque vemos que si bien hemos logrado grandes avances en las últimas décadas en la Argentina, algunos sectores de la población, sobre todo por la grave situación económica que ha tenido la Argentina desde hace varios años, ya desde el macrismo a esta parte, o un poco antes si se quiere, no encuentra una salida y vota creyendo que cambios como profetas son posibles, y la realidad nos está mostrando todo lo contrario. Pero bueno, nos encontramos muchos y muchas compañeras y compañeros, mucha gente nueva también, muchos pibes. La verdad que el encuentro fue muy fuerte, también en el sentido del laburo, la agenda que nos estamos planteando, y también en esto, ¿no? De que si bien la sociedad votó quizás por descarte o por no votar los mismos de siempre a este gobierno, tampoco es una hoja en blanco, digamos, y además los derechos humanos siguen siendo un consenso en la gran mayoría de la sociedad, y eso lo vimos este 24 de marzo, cuando miles y miles de cordobeses nos manifestamos en las calles en repudio del golpe. Entendemos que hay una amplia mayoría de la sociedad que no está de acuerdo ni con la violencia, ni con la violación de los derechos humanos, ni con el hambre, ni con la falta de salud, ni con la falta de educación, ni con, bueno, ni con un ambiente destruido, como estamos viendo muchas veces en Córdoba, ¿no? Entonces creo que de alguna manera eso se expresó en este encuentro, porque además de ser muchas y muchos, venimos de todos los territorios de la provincia a participar. La verdad que eso también nos sorprendió gratamente. Y bueno, y nos llevamos estas energías, ¿no? Para pensar en lo que se viene, en los desafíos, los duros desafíos que se vienen, y pensar estrategias para seguir construyendo una sociedad digna, ¿no? Una humanidad digna, donde la verdadera libertad se construye y no esta farsa de libertad que es la libertad de mercado y de los privilegios de unos pocos, ¿no? Sí, acordamos plenamente, digo, porque, bueno, inclusive otro vínculo con la mesa destaca eso, digo, ¿no? El rol político que tiene la mesa, digo, sobre todo cuando uno intenta, o cuando nos pensamos, digo, o pensamos el concepto de los derechos humanos, digo, y uno repasa, digo, así como la mesa tiene 25 pirulos de laburo, uno podría tomar los 40 y pico años de democracia, ¿sí? Y cuando por ahí estos tiempos últimamente se ha puesto en disvalor la democracia como herramienta. Los otros días Jonto nos decía, ¿no? Que ha habido 3 pilares que justamente son memoria, verdad y justicia, lo que le han dado solidez, o por lo menos en lo que respecta a esos ejes, le han dado solidez a este accionar democrático, y está todo este desafío, digo, ¿no? Sobre todo en el documento ustedes hablan de otra Córdoba, digo, ¿no? El desafío de construir otra Córdoba, digo, ¿no? Ahí, ¿cómo te imaginas vos esa otra Córdoba, gringo? Bueno,
Yo creo que en todo caso es una Córdoba que está escondida, que Ajá. sigue siendo una Córdoba presente, digamos, ¿no? Ujú. Quizás no mayoritaria, pero sí presente, y a mí me parece que bueno, si bien el eje de memoria, verdad y justicia, como te decía, fue y es un pilar, Ujú. a mí la mesa ha trabajado en una mirada más territorial y más integral de los derechos humanos, pensando la democracia con sus falencias, ¿no? Porque tenemos democracias que han nacido de dictaduras y que por lo tanto van mejorando sus experiencias democráticas y también tienen altibajos, como estos momentos que estamos viendo el autoritarismo presente en la sociedad, y quizás, digamos, tampoco la democracia ha resolvido, perdón, ha resuelto todas las situaciones de la sociedad, ya no ha sido quizás para muchas y muchos una herramienta para mejorar su vida en toda nuestra América Latina, pero a la vez es la única que tenemos, porque la otra, la que nos proponen, es la violencia y la guerra, que no resuelve la vida de nadie y que ya la hemos vivido y ya hemos ya fracasado, digamos, ¿no? Ujú. Entonces quizás lo que haya que buscar son nuevas formas de construir esta democracia. Quizás una de las derrotas que hemos tenido en los últimos tiempos con el neoliberalismo es esta cultura individualista, ¿no? Ujú. Donde no existe las categorías colectivas, no existe la comunidad, no existe la categoría pueblo, no existe la categoría clase social, digamos, sino yo que puedo salvarme solo, que puedo hacer las cosas solo, y en la práctica eso tampoco funciona, o funciona para unos pocos, para quienes pueden salvar y el resto queda afuera. Entonces me parece que también la democracia tiene que dar esa batalla cultural que es muy importante, que el mismo gobierno la tiene clara cuando habla de la batalla cultural, el gobierno nacional, implementando ese modelo, porque sabe que hay un gran porcentaje de la sociedad que sigue resistiendo a esos conceptos individualistas, y lo veo así como un ejemplo chiquito de lo que pasó en el festejo del Mundial, ¿no? 6 millones de personas en la calle, ninguna situación grave que lamentar, Ujú. porque somos un pueblo alegre, somos un pueblo que entendemos que encontrarnos es parte de nuestra vida, porque somos buena gente, ¿no? Ellos vienen con un discurso de somos gente de bien, Ujú. ya hablábamos ayer en este encuentro, nosotros somos buena gente, que es muy distinto a ser gente de bien, ¿no? Esa cosa elitista, ¿no? Así es. Y competitiva, Ujú. destructiva, ¿no? Entonces me Ujú. parece que hay un gran rol para el movimiento de derechos humanos, y me parece que todos tenemos que ser parte de estas nuevas luchas, sobre todo sumando a los pibes, ¿no? Bueno, ahí hay dos aspectos, digo, ¿no? Porque lo de memoria, verdad y justicia, creo que la mesa ha logrado, o por lo menos tiene un trabajo constante de bajarlo a la realidad, bajarlo al territorio, ¿no? Y vincularse con esto de estos derechos que la sociedad necesita, digo, ¿no? Y cuando digo derechos, digo de los del día a día, digo, ¿no? Y entender cuestiones que tienen que ver con esto que plantea, ¿no? Humanizar la política, formarse políticamente, y sobre todo construir comunidad, participación, digo, la unión, digo, ¿no? Como insumos, como formas, como Sí, herramientas para esto que estás diciendo, digo, ¿no? Y la juventud, sobre todo donde también, ¿no? Así como se construye una idea de gente de bien, también hay una idea de descalificar las juventudes por algunas cuestiones electorales cuando en realidad no hay una juventud que justamente fue el sábado, por lo que vos decís. claro, exacto. Y pensar también, digamos, que si bien nosotros avanzamos en condenar a los genocidas, para ponerlo en términos de claves concretas, Sí. nunca pudimos avanzar sobre esas consecuencias que dejó la dictadura, que este modelo financierista, que parece que el laburo no vale y sí vale el que especula, digamos, ¿no? Ujú. Y que destruye todo lo que construimos en términos económicos. Estamos viendo ahora cómo está cayendo el consumo, cómo empieza a haber cada vez más desocupación, ¿no? La gente más entra en la pobreza, y me parece que esos fueron desafíos que, si bien no hemos planteado siempre, no hemos podido avanzar. Ellos Ujú. planificaron la miseria, como decía Rodolfo Walsh, y Así es. ahora van a disputar la subjetividad, ¿no? Y Ujú. planificar la crueldad, como quien dice. Entonces, nosotros tenemos otra cosa para proponer, y que construya esperanza, que piensa en nuestros hijos, en nuestros abuelos, en los niños, ¿no? En los pueblos originarios, no solo en las minorías, sino en las grandes mayorías, en los trabajadores y las trabajadoras, en toda la gente que está precarizada. Parece que hay que pensar estrategias concretas de cómo transformamos la sociedad y la realidad, el Estado también,
Hablamos mucho, por ejemplo, en este encuentro de esta ley Sonia, que es para capacitarnos sobre derechos humanos, que ha sido muy importante, y creo que, bueno, se abre un camino también de trabajo y de lucha, ¿no? Y es una invitación a todos y todas a no quedarse en la casa, deprimirse, quejarse, hacer denuncias nomás, sino a construir lo diferente. Sí, hay como digo, la necesidad de, porque lo que vino a hacer y está haciendo el gobierno nacional y Milei, no solamente con los derechos humanos, sino en general, digo, sobre todo con los sectores ligados al trabajo, está claro, digo, ¿no? Y quedarse ahí a la espera de algún cambio es como ya hay señales de tiempos perdidos, ahí sería perder el tiempo. Entonces hay como una idea de resistir, pero también pasar una beligerancia que tiene que ver con estos aspectos, me parece, ¿no? Y en ese sentido, la mesa, ¿qué propone y qué necesita? Yo estoy pensando en el año 26, digo, ¿no? No me refiero al año 26 de mesa, 2025 calendario, digo, ¿no? ¿Qué propone la mesa? Pero también, ¿qué necesita para eso que puede proponer? Bueno, todo lo que propone la mesa se está elaborando porque ha sido reciente, Sí, pero sí. bueno, viene en un proceso, pero me parece que vos un poco lo punteaste ahí. Primero proponemos tratar de construir comunidad, desde esa comunidad construir unión, que no es lo mismo que unidad, que esa unión no sea solo de los referentes, sino de todo, de todos, digamos, de las bases, como se suele decir, o sea, del pueblo, en función de un proyecto común, ¿no? Un proyecto que nos encuentre desde lo propositivo de la esperanza y no de salvadores, digamos, ¿no? No buscamos salvaciones, buscamos ideas y propuestas que nos integren y que nos sumen a nosotros mismos como hacedores de esas ideas. Y en ese sentido, digamos, el centro, ponemos al ser humano como centro de esa política, el ser humano y la vida digna y el ambiente también, porque no es solo el ser humano, sino la tierra, nuestra naturaleza, y creo que ahí nos encontramos también muchas y muchos. Y venimos a proponer a formar, así como el mercado quiere formar a los pibes con las redes sociales manipulándolos, a formar a nuestros dirigentes, a ser soberanos en nuestras decisiones, porque este dispositivo Milei no es un dispositivo bizarro, sino un experimento social que están usando en nuestro país como un cabeza de playa, se diría, para colonizar y recolonizar lugares donde las disputas populares han logrado avances, ¿no? Y me parece que en ese sentido nos tenemos que hacer cargo como argentinos, que así como fuimos el único país que metimos en cana a los genocidas durante mucho tiempo, que quedaron impunes y hoy hay más de 1000 genocidas condenados, también tenemos que construir una resistencia a este dispositivo para también enseñarle a otros pueblos del mundo que estos dispositivos coloniales crueles y autoritarios se pueden combatir y podemos construir otra sociedad. Y también venimos a proponer a tener una mirada crítica de nuestras propias experiencias, porque también hubo muchos errores, y a poder mejorar esas ideas, digamos, en función de lo común, ¿no? Te aclaro que en el encuentro de la mesa no solo hay sectores sociales, sino partidarios y de todos los sectores, radicalismo, peronismo, sectores socialistas. Hasta aunque no lo creas, hay agrupaciones que participan, pibes que votan o están simpatizando con Milei, pero también simpatizan con la mesa y con la lucha de derechos humanos y entienden que Milei no están de acuerdo con su negacionismo, con su terrorismo, su reivindicación del terrorismo de Estado, y entienden que la participación es importante, que la democracia es importante. Entonces también me parece que ahí hay una beta, ¿no? Para explorar, para quienes están en los medios de comunicación, repensar el rol de los medios de comunicación, construir territorialidad, porque es un lugar donde el enemigo no nos gana, por más redes sociales que tenga. Y bueno, ustedes que son una radio como la de Carlos Paz, hay que construir esa territorialidad, hay que volver a esos encuentros de la COPI, donde reflexionamos con la comunidad y repensamos a Carlos Paz de otro lugar, y a la ciudad de Córdoba y a la Argentina, como fueron esos maravillosos encuentros. Hay que volver a la mística que tenemos de hace muchos años y que por ahí el cansancio, que es para mí un cansancio ideológico, nos tenemos que repensar y tener mucha creatividad política, sobre todo eso. Sí, creo ahí que
Hay un concepto que plantean ahí, un desafío, fortalecer la unión multisectorial. Este, es parte, creo que la mesa es un reflejo de eso, una representación de ese abanico, pero también es como que meterle más a fondo a eso y ahí donde nos identificamos, digo, ¿no? ¿Qué tal, Emi? Sí. ¿Cómo andas? Javier te saluda. Hola Javier, ¿cómo andas? Te escuchaba hablar y decía, bueno, primero qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? Recordar las primeras reuniones de la mesa y todo lo que ha transcurrido, ¿no? Reuniones pequeñas, reuniones multitudinarias, actividades. Y lo que pensaba era, o lo que veo o creo, es que creo que la mesa también fue y sigue siendo como un germinador, ¿no? De muchas cosas. Digo, sin la mesa de trabajo, que fue un espacio en donde confluían, como decías vos, desde militantes partidarios hasta militantes de los derechos humanos viejos, también jóvenes, organizaciones que trabajaban con la cultura, cooperativas, asambleas socioambientales, digo, un compendio ahí de personas que nos poníamos de acuerdo de alguna forma para tratar de de tener otra visión de otro país, ¿no? Y en eso, digo, la mesa ayudó mucho a forjar identidades de organizaciones que hoy caminan solas, digo, la Marcha de la Gorra, digo, las asambleas socioambientales, toda la movida cultural de Córdoba. Vos lo ves también así como parte de un proceso que fue formador, creo. Sí, formadores en donde fuimos formados, digamos, que no somos los padres ni las madres de nadie, sino que simplemente la mesa fue ese espacio donde, o esa usina, y sigue siendo esa usina, donde se sigue discutiendo política, nos seguimos encontrando de identidad, y esas mismas experiencias maduraron en una etapa, y quizás a lo mejor, digamos, hay que pensar en otras herramientas que no sean solo la mesa, pero claramente, digamos, en este momento la mesa va a tener que cumplir un rol importante, porque hoy hay mucha incertidumbre, digamos, ¿no? O sea, ante esta nueva realidad que es muy profunda, no es superficial, hay que repensar de nuevo y bueno, nos volvemos a encontrar, digamos, sigue siendo esa mesa servida donde todos se pueden sentar a comer, ¿no? Me parece que la mesa sin cada uno de esos actores no existe como mesa, ¿no? Eso es muy importante, no es que la Marcha de la Gorra nació de la mesa solamente, sino sin los pibes, sin los colectivos de jóvenes, sin las organizaciones de los territorios que hicieron de la Marcha de la Gorra lo que fue y lo que sigue siendo. No hay forma de que esa Marcha de la Gorra haya existido y la mesa es ese espacio, esa forma de pensar la democracia, ¿no? Que ha sido muy fructífera. Y creo que se puede trasladar esa idea a otras instancias de la sociedad y del Estado. Y no es una cosa menor, digamos, ¿no? Es una forma de pensar la vida, la comunidad y la democracia. Así es. Me quedo con esto de humanizar la política, porque justamente hace un ratito hablábamos ahí con la Tienza, con el tema de las vacunas y campañas y el tema de la salud y los derechos. Y bueno, vemos que la política ejercida hoy en la mayoría de los sectores dirigenciales tiene que ver con esa política pensada en lo conveniente, en lo posible y no en lo necesario, digo, ¿no? Y ligar la palabra y la política que tenga una carnadura humana, que parezca obvio, creo que es el gran desafío de estos tiempos. ¿Cómo sigue esto de la mesa ahora? Bueno, ahora este año tenemos la ronda, sí, acompañando a los organismos de derechos humanos, en la Plaza San Martín el 12, sí, a los que invitamos a todas y todos, tiene que ser un espacio de encuentro también, y bueno, obviamente preparándonos para el año que viene y con una agenda nutridísima de actividades, acciones y sobre todo propuestas para articular con distintas ciudadanas y ciudadanos de Córdoba y espacios institucionales y sociales que bueno, ya la pondremos en común, pero básicamente digamos es una agenda de lucha y una agenda de trabajo. Y yo corregiría ahí eso de la política lo posible, justamente ojalá fuera la política lo posible, porque hay muchas cosas posibles que nunca las emprendemos. Está bien. Yo diría el problema es la política de lo dado, ¿no? Especulativa y de lo dado. Claro. Lo posible solo tarda lo imposible solo tarda un poco más, era una de nuestras consignas, entonces las cosas posibles dependen de que nosotros las querramos hacer posibles. Está bien.
Está Así bien. que, bueno, abrazos a todos ahí. Muy amable, Gringo, como siempre. Y ahí estaremos Abrazo grande. ahí estaremos para informar ahí cómo sigue esto Bueno, como Villanos Radio. Un abrazo grande nos y muchas esperamos. gracias. Chao, chao. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Emiliano Salguero, integrante de la mesa provincial por trabajo por los derechos humanos de Córdoba, en lo que ha sido esta actividad que se llevó a cabo el sábado pasado, donde hubo más de 300 personas participando. Sí, estuvimos viendo las fotos ahí porque no pudimos estar presentes por otras actividades, pero estuvimos viendo las fotos y la verdad que muy interesante, y se notaba en la imagen alegría, mucha gente, mucha diversidad de edad, que me parece que es algo que también siempre marcó la mesa, y me parece que por eso mi pregunta ahí, desde ese aprendizaje, ¿no? De ver las abuelas, las madres y los hijos. Uh-huh. Esa diversidad de pensamiento que es de la edad etérea, digamos, y también de las ideologías, ¿no? Yo, la verdad que es un espacio que le tengo como cariño, en ese sentido de que lo creo como que ha sido un gran germinador de cosas. Seguramente. El construir con el otro, en comunidad, en colectividad, en grupalidad, tiene esa potencia, esa posibilidad y esa necesidad, la de la alegría.